Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas, en el capítulo 2, para leer los versículos del 21 al 35. Nuestro tema de esta mañana es Simeón y su secreto. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te rogamos que sea el poder del Espíritu Santo el que la ministre para nuestro espíritu, y que saquemos el mayor provecho para nuestra vida personal. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Siéntense, mis hermanos. Solo quería que me acompañaran en una oración de gratitud a Dios por la vida de nuestro hermano Byron, que cumplió años ayer, y nuestro hermano Otto, que cumple mañana, como Jesús. O sea que vamos a cerrar un momentito nuestros ojos. Padre, te damos gracias por la vida de tus siervos, de Byron y de Otto, nuestros amados hermanos, quienes nacieron en este mes, Señor, uno el 23, uno el 22 y el otro el 24. Bendícelos poderosamente con tu presencia, con tu unción, que no falte jamás en su corazón el gozo, la tranquilidad y la paz, que puedan tener una vida fructífera espiritualmente, que nada les falte espiritualmente y materialmente, y que puedan regocijarse en su corazón de haber sido hechos tus hijos, quienes te aman, y de haber sido hechos tus siervos, quienes te sirven. Por eso los bendecimos con amor como iglesia en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, el tema de esta mañana es el secreto de Simeón. Ahora, piense por un momento, ¿qué secreto podría usted tener con Dios? Porque hay cosas que solo Dios y nosotros sabemos, nadie más sabe, porque Dios puede ver el interior de nuestro ser, lo profundo de nuestro corazón. Este mensaje se desarrolla después de la Navidad, después que el niño había cumplido 8 días de nacido para circuncidarse. Pero fíjense qué maravilloso lo que vamos a ver esta mañana, porque como de una manera sobrenatural, este Simeón pudo ver completo el secreto que él tenía con Dios. Se volvió algo maravilloso para su vida. Y era un hombre que, si ustedes le pusieron atención a la lectura, dice que era un hombre que tenía piedad. Era un hombre verdaderamente espiritual. A veces nosotros somos espirituales de una manera somera, pero fíjense que Dios quiere que nosotros seamos espirituales de vida constante. Que nuestra vida sea espiritual todo el tiempo, porque entonces sí nos convertimos en seres más que vencedores. A veces solo aparentamos o tenemos una imagen ante la sociedad,
Pero recordemos algo. ¿Será que de Dios nos podemos esconder? No. Dios sabe exactamente qué hay en nuestro corazón y cómo somos. Por eso es bien interesante el hecho de que nosotros pongamos nuestra vida en Dios para que Él la moldee como el alfarero al barro y que nos dé esa forma de vasos de honra para la vida que nosotros tenemos por delante. Entonces estamos viendo la Navidad de forma retrospectiva, aunque es hasta mañana. Pero la pregunta es, ¿se reunirá toda la familia? He estado viendo un videoclip donde los hijos le mandan al papá que está viudo, está solito y es un anciano, y le dicen: papá, lo sentimos, no podemos llegar esta Navidad, tenemos un compromiso, pero posiblemente la otra llegamos. Otro hijo le dice: papá, estoy hasta en Australia, no puedo irte a ver. Y así sucesivamente, todos los hijos, son como 5 hijos, se excusan de que no pueden estar con él en la Navidad. Y el anciano se pone bien triste, se le comprime su corazón, y entonces hace algo. Manda notas de urgencia a cada uno de sus hijos, diciéndoles que se murió. Y entonces los hijos se afligen, lloran, patalean, rompen todos sus compromisos y lógicamente van al velorio del papá. Pero cuando llegan, se van de este mundo porque no está muerto, sino está vivo. Pero ya cuando están ahí comprenden el mensaje de él. Lo habían olvidado y lo dejaron por un lado totalmente, sin recordarse que nosotros necesitamos a la familia. Por eso les decía, ojalá que mañana todas las familias de la iglesia estén reunidas. Amén. Ojalá que en la noche puedan compartir el amor que Dios pone en nuestro corazón, sobre todo en estas fechas, que aunque no nació Cristo en esta fecha, para nosotros es un regocijo saber que Él nació en esta tierra y nos vino a dar un tipo de vida diferente, que Él sea la fuente de nuestra celebración. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué sigue después de la Navidad? ¿Será que usted sigue entusiasmado con Jesús? Que tiene ese mismo calor en su corazón con el Señor. Amén. Que usted está más dedicado a Él. Si es así, que formidable, ¿verdad? Pero aquí vemos el encuentro de Simeón con Jesús después de su nacimiento. Y nosotros vemos que al Señor lo llevaron para presentarlo en el templo. Pero ahí estaba Simeón. Dice que especial, ¿verdad? En lugar de estar en otro sitio, él estaba buscando a Jesús, a Dios. Fíjese que hay algo bien interesante en este ejemplo, porque usted se recuerda que cuando Jesús tenía como 12 años, se le perdió al papá y a la mamá. O sea, ellos se descuidaron totalmente de su hijo. Después andaban locos buscándolo y no lo encontraban. Pero cuando supieron que estaba en el templo y lo fueron a hallar en el templo, la mamá lo reconvino y le dijo: ¿por qué nos hiciste eso? Le dijo. Y él se le quedó viendo con aquel amor, aquella sabiduría, aquella personalidad tan especial de Jesús. Y le dijo: ¿no sabías que yo tenía que estar en la casa de Dios? Y ella debe reflexionar y haber dicho: sí, es cierto. Si Él es Dios, tenía que estar en su casa. Amén. Porque lo buscaron por todas partes, menos en la casa de Dios. Al tercer día lo encontraron ahí. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Como ese ejemplo que les puse del Padre, así dejamos a Dios nosotros también. Como decimos aquí en Guatemala con los colochos hechos, ¿verdad? Casi vamos a Dios siempre que tenemos una crisis, una necesidad. Pero que nazca de nuestro corazón el buscar a Dios. Y no estoy hablando de ser religioso, de estarse somatando el pecho. Estoy hablando de reunirse para buscar esa comunión con el Señor, que es tan necesaria para nuestra vida. Fíjense que la vida no es lo que uno cree. A veces uno cree que las comodidades de la vida son lo más importante, los viajes, los recursos económicos. Pero fíjense que cuando la gente lo tiene, no lo disfruta. Porque ¿saben qué es lo que sucede? Ese vacío solo lo puede llenar Cristo. Amén. De verdad, solo Jesús puede llenar ese vacío existencial que tenemos los seres humanos. Lo llevaron para que se circuncidara. Era un rito que tenían ellos. ¿Sabe? Pablo dijo, porque había gente que era cristiana y no se había circuncidado. Y los judíos y los judaizantes decían: mire, ese no puede ser cristiano porque no se ha circuncidado. Y Pablo se antepuso a eso. Y les dijo Pablo: miren, circuncidarse
Es algo que Dios estableció como una medida de asepsia. Cortar un pedazo de la carne. Dios no quiere cortar un pedazo de la carne, quiere cortar la carne en nosotros. Amén. Amén. Que circuncidemos nuestra alma para que seamos verdaderamente espirituales. ¿Cómo me costó a mí entender esa parte de la palabra? Pero tenía razón Pablo. Nosotros debemos dejar la carne a un lado porque, mire, cuando alguien le hace algo horrible a usted y usted tiene mucho dolor y mucha lastimadura, ¿será que usted puede perdonar al instante a esa persona? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque ahí está nuestra carne. Nuestra carne es la que está por encima, el alma, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el egoísmo. Eso está floreciendo ahí. Pero cuando usted ha nacido de nuevo, verdaderamente, cuando usted es un verdadero cristiano, entonces hay un poder sobrenatural en usted que le permite que usted pueda desechar ese tipo de pasiones de su corazón y usted pueda perdonar. Y usted diga, yo perdono a esta persona. Aunque no la mire, aunque no la tenga enfrente, diga, yo la perdono. Porque eso es lo que mi Dios quiere y usted va a ser verdaderamente libre. Porque es una atadura horrible el resentimiento y el rencor y Dios quiere que lo desechemos de nuestra vida. Mire el encuentro que tuvo entonces Simeón con José, con María y con el niño, ahí en Lucas 2, verso 25. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y note por favor, dice, y este hombre justo y piadoso. ¿Será que puede decir alguien eso de nosotros, hermanos? Justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, note, y el Espíritu Santo estaba. Note la gran diferencia, porque el Espíritu Santo, ¿dónde están ustedes, hermanos? Amén, adentro, amén, así es. Fíjese que la gran diferencia es que el Espíritu Santo, aún sobre David y sobre todos esos grandes personajes, estaba sobre ellos. Pero el Espíritu Santo por Jesucristo, cuando usted dijo, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, Él entró en usted. El Espíritu Santo está en nuestro interior. Él está morando ahí. Ahora, no piense que porque usted no ha cambiado, el Espíritu Santo no está ahí. Lo que sucede es que es más fuerte su ego que el Espíritu Santo. Pero va a llegar un momento, porque el Señor está trabajando en usted, en el cual va a ir menguando el poder de su ego y va a ir creciendo el poder de su espíritu. Y usted va a ser una persona espiritual como este hombre que estamos observando en esta mañana. Vamos a ver 3 puntos sobre Simeón. El primero es que veamos un retrato de Simeón. Si vemos en los versículos del 25 al 27, donde habíamos leído anteriormente, y antes de continuar, me llamó mucho la atención etimológicamente qué quiere decir Simeón. Simeón es lo mismo que Simón, hermanos. Simeón quiere decir oído, fíjense, o quiere decir oír, la acción de oír. Eso quiere decir Simeón. O sea, ese hombre debe haber tenido oídos para el Señor verdaderamente. Pues mi abuelita me decía, por aquí se te mete y por aquí te sale. Pero este Simeón yo creo que tenía un oído especial. No debe haber tenido las orejas grandes, pero sí tenía grande su corazón para retener lo que Dios le hablaba, lo que Dios le decía. ¿Qué sabemos de él? Dice que vivía en Jerusalén. Mire qué interesante. También dice que era un hombre justo. Era un hombre piadoso. Era ardientemente devoto y sincero. Tenía en su corazón ese deseo de tener amor con Dios, de tener vinculación con Dios, de tener una relación con Dios. Eso es muy importante en cada ser humano. Dice la tradición, eso no lo dice la Biblia, pero los registros judíos dicen que este era el padre de Gamaliel, fíjese. Gamaliel, no el que fue maestro de Pablo, ese era un judío griego. No, este era un judío que era del Sanedrín, era un fariseo, pero era un doctor de la ley. Mírenlo conmigo en su Biblia, por favor. Vaya al libro de los Hechos, si es tan amable, en el capítulo 5, si mal no recuerdo. Y le voy a leer ahí los versículos del 34 al 40.
Dice, Hechos 5 del 34 al 40, dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles les dijeron que les vaya bien y que no los machuque un tren. No dice así, ¿verdad? Póngale atención, dice, y llamándolo a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusiesen en libertad. Noten cómo este hombre les había dicho, déjenlos en paz, déjenlos que se vayan, pero no, los vamos a dejar ir, dijeron, pero los vamos a licenciar para que ya no sigan hablando. Pero ¿sabe qué? Ellos no salieron quejándose, salieron contentos de ser dignos, de ser golpeados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Qué hermoso es ver esas actitudes de un hombre que era hijo de este Simeón, este hombre que tenía conciencia de lo que eran los apóstoles. Hay otras personas piadosas en la Biblia y me interesaría que las viéramos. ¿Sabe qué quiere decir piadoso, verdad? Es una persona espiritual, alguien que le gusta buscar a Dios, alguien que le gusta leer la Biblia, alguien que dobla sus rodillas para orar y hablar con Dios. Esa es una persona piadosa. Por eso usted ve que muchos papas se llamaron Pío, por ser piadosos. Por eso a la persona que no quiere nada con Dios, a la persona que es fría, a la persona que es indiferente a todas las cosas de Dios, se le llama impío. Pero aquí podemos ver gente piadosa que ha amado a Dios verdaderamente, que lo amaba. Mire conmigo si es tan amable los que estaban reunidos en el Pentecostés, incluyendo a María, la madre de Jesús. Si usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, dice, note, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué determinan que son varones piadosos? Porque habían llegado a adorar al templo. Caminaron muchos kilómetros para llegar a tener un vínculo con Dios. Pero también podemos ver en Hechos capítulo 8, versículo 2, los que enterraron al primer mártir, a Esteban. Se recuerda que lo mataron a pedradas y ellos lo fueron a enterrar. Dice Hechos 8:2, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Miren, tenían su corazón quebrantado de ver la muerte que le habían dado a Esteban. También Cornelio, ¿se recuerda de él? Cornelio, el que mandó a llamar a Pedro, era un oficial romano. Y dice en Hechos 10, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, ¿cómo dice? Siempre. Mire, era un soldado, pero tenía tiempo para Dios. Siempre apartaba un espacio en su vida para Dios. ¿Se recuerda de Ananías? Cuando le dijeron, Pablo está en la calle derecha, en Damasco, dijeron, ora por él para que le devuelva a Dios la vista. Dijo, ay no, dijo, Pablo es muy malo, me va a agarrar a pescozadas y me va a meter preso, dijo. Pero el Señor le dijo, no, ve, porque instrumento escogido me es él. Mírenlo conmigo si es tan amable, en Hechos 22, versículo 12, si es tan amable. Dice, entonces uno llamado Ananías, note, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Miren, qué bonito que la palabra se exprese así de uno, ¿verdad?
que uno tiene en su corazón el anhelo, el deseo de tener una vinculación con Dios. Sabemos que Simeón anhelaba ver a Jesucristo, porque ¿sabe una cosa? Dios le había dicho por medio del Espíritu Santo que no se iba a morir si primero no veía al Salvador. Ahora, usted dirá, ¿y cómo hizo para saber que Él era el Salvador? Él no hizo nada. Si usted le puso atención a lo que leímos, el Espíritu Santo le dijo, el niño ese es. Y Él fue y lo tomó en sus manos y agarró al niño y lo bendijo. Qué hermoso gesto, ¿verdad? Encontrarse con su Salvador y tenerlo en sus brazos. Porque ¿sabe qué pasó? Cuando Simeón murió, fue a caer a los brazos de nuestro Salvador. Amén. En el momento en que nosotros morimos aquí en la tierra, vivimos para la eternidad. Y en la vida de la eternidad, el que nos recibe es Jesucristo con sus brazos abiertos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque nos abraza, porque nos ama, nos anhela. A veces nosotros amamos a las personas, pero no las anhelamos. Él nos ama y nos anhela. Nos quiere tener junto a Él, porque es un amor que no tiene explicación. Se recuerda Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es una manera diferente, no es la manera que nosotros conocemos. Nosotros conocemos el amor humano, que es un amor que va de doble vía. Me das, te doy. Pero el amor de Dios no es así. Él ya nos dio a nosotros y nos sigue dando. Aunque nosotros no le demos a Él, Él va a continuar dándonos un raudal de bendición. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Pero nos ama verdaderamente. Es maravilloso el amor de Dios, la paciencia, la aceptación que tiene por nosotros. A veces ni nosotros mismos nos aceptamos. Yo le decía de una persona que me habló a mí, una señora, que me decía que cuando se miraba en el espejo se odiaba. ¡Uy, te odio, cocha maldita! A su misma imagen. Gorda desgraciada, te aborrezco. Me quisiera matar. O sea, ella estaba sacando del interior de su corazón el enorme rechazo que sentía hacia ella misma. Ahora, ¿qué hace Dios con usted y conmigo? Nos enseña a aprender a aceptarnos. Nos enseña a aprender a amarnos. Mire, ¿a qué le gusta su pelo, hermanos? Dígame. A los que no les gusta, por eso se les cae. Es que fíjense que la gente va y dice, ay, mire cómo tengo el pelo de liso. Acolóchemelo, por favor. Y llega a la colocha y le dice, ay, por favor, mire este estambre que tengo aquí. Y ahí se lo alisan. Yo era muy joven y tenía una hermana, Rosita, vive en los Estados Unidos, mi hermana Rosita. Y hasta la fecha es recolocha. Pero me invitaron a una fiesta con mis demás hermanas y le dije, Rosita, ¿qué estás haciendo? Porque estaba en la mesa así agachada y con la plancha. Y se estaba planchando el pelo. No, mija, no hagas eso, le dije yo. Ay, no, Miguelito, es que le mucho el pelo, yo lo quiero liso. Pero ¿qué si dice que cuando se lo terminó de planchar le quedó puro deportito? Que tuvo que volver a lavar el pelo y peinárselo porque le había quedado tieso a la pobre. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque no somos felices con nuestra estatura. El que es bajito quiere ser alto. El que es alto hasta se dobla porque no quiere ser tan alto. El que es gordo quiere ser flaco, el flaco quiere ser gordo. El que tiene el pie chiquito lo quiere tener grande, el que lo tiene grande lo quiere tener chiquito. Bueno, si no, no funcionarían los spas, no funcionarían los salones de milagros y qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Pero es por eso, porque no aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Mire, le voy a hacer una pregunta. Usted es lindo. Amén. Ay, qué bueno, los felicito. Sí, de veras los felicito. A veces decir, usted es lindo. Ay, no, usted soy de feo. Yo no nací bien dotado, usted. Porque, ¿sabe qué? No aprendemos a amarnos. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad de consumo nos estereotipa. Dice, así como él, deben ser los hombres guapos. Me parece Ken. Y así como ella, deben ser las mujeres. Me parece la Barbie. Unos niños de Biafra, más flacos que saber qué. Pero en la sociedad de consumo ministra esto en el corazón de la gente y no nos aceptamos. Pero Dios nos enseña a aceptarnos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de ustedes es único. No hay otra persona como ustedes en la tierra
Ni la hubo antes ni la habrá. Somos únicos, hermanos. Somos como esos cuadros, como la Mona Lisa, le he dicho yo siempre, que copias hay millones, pero Mona Lisa solo una hay. Y en el Louvre en Francia lo tienen bien resguardado, porque es de mucho valor. Usted es así para Dios. Amén. Usted es su obra de arte. Usted es algo hecho con ternura, con dedicación, con esmero, prolijamente, como dicen los argentinos, porque Dios nos hizo especiales, fíjense. Todos tenemos algo. Un día estábamos en una reunión y un hombre feo, pues según el estereotipo, ¿verdad? Era Federico, pero iba con una mujer que era la más bonita de toda la fiesta. Y un mi amigo envidioso que estaba conmigo me dijo: mira vos, ese desgraciado, ¿qué le diría a esa mujer, a ese hombre? No va, esa pareja no va. Ay, ¿por qué no vale? Pues mira, tan feo él y tan linda él. ¿Y vos qué sabés? Ese hombre debe tener un wiri wiri que vos lo envidiarías toda la existencia. Porque a la mujer no le entra por los ojos, le entra por los oídos. Por eso no hay que ser mentiroso. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos ama y nos acepta como somos, para que nosotros nos aceptemos como somos, hermanos. Somos preciosos, somos lindos, hermanos, de veras. ¿Por qué cree usted que cuando alguien se muere no se ha fijado que no hay uno que diga que qué malo era? Tan bueno que era, dice la gente. Pero la realidad es que hasta que no tenemos a la persona nos recordamos de todos sus valores, ¿verdad? Dios ve nuestros valores siempre. Eso es lo maravilloso con Él. Entonces, Simeón estaba esperando que el Salvador viniera. Y como le reitero, él podía confiarle sus secretos a Dios. Y el secreto de Simeón era especial, porque sabía que viviría hasta que Jesús viniera. Mire conmigo si es tan amable Lucas 2, versículo 26. Póngale atención si es tan bondadoso, porque este es el secreto de Simeón. Dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Se recuerda que por eso le dijo él: ahora despides a tu siervo? No tenía paz, pero ahí sí ya tenía paz, porque había visto a Jesús. Ahora, él lo vio de una manera diferente. No lo vio como nosotros lo veríamos. Mire, cuando nace un nene, un bebé, la gente dice: ay, qué lindo. Las mujeres son especiales porque ellas pueden ver cosas que uno no ve. Ay, va a ser canchito, dice. Yo no, mira, negrito. Ay, mire, pura la nariz del abuelito. Y uno dice: puro ratoncito. Uno no le halla, anda, pero las mujeres sí le hallan. Y va a ser colocho, y le inventan un montón de cosas. Pero la realidad es que nosotros debemos comprender que nacemos con los genes de nuestra familia. Amén. Tenemos lo que nosotros tenemos porque es hereditario. O sea, físicamente nos tenemos que parecer a nuestra familia, ¿verdad? En la familia mía, digamos, del lado de mi papá, eran bien rubios y de ojos azules. Pero del lado de mi mamá eran morenazos. Eran morenos. Entonces, cuando yo nací, mi papá estaba feliz porque yo era bien canchito. Pero cuando nació mi hermanita, mi papá levantó una cejita porque era negrito. Era morenita, mi hermano. Y cuando salíamos, mi mamá nos sacaba y decía: ¿y son hermanitos los dos? Claro, decía mi mamá, son puros hermanos. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que es los genes familiares. Eso así es. De los 6 hermanos, 2 salimos blancos y rubios, y 4 salieron morenos y de pelo negro. Pero sin embargo, si usted ve nuestra sangre, es igual. En todos es igual. Porque sabe que la gente a veces piensa que su genealogía es la que le da el empuje para estar arriba. Mire, el apellido no hace a la persona. La persona hace al apellido. Eso es lo que realmente sucede. Ahora, veamos la oración de Simeón. Vaya conmigo a San Lucas 2, del 28 al 32, si es tan amable. Dice:
Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, cuando cargó a Jesús: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mire qué oración más linda la que él está diciendo aquí. Tomó a Jesús en sus brazos y sus oraciones incluyen satisfacción, si usted le puso atención. También incluye salvación, porque había visto al Salvador, e incluye la soberanía de Dios, lo que Dios había preparado. Hay una porción en las cartas de Pablo donde Pablo dice que los planes de Dios para la vida de nosotros, dice que son inescrutables. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen explicación para nosotros. Nosotros los seres humanos queremos una explicación de todo lo que sucede, pero no es así. A veces a usted le va muy bien y a veces le da muy mal. Y uno, sobre todo cuando las cosas van mal, uno quisiera que Dios explicara por qué, para encontrar el remedio y corregir el rumbo. Pero eso es inescrutable. Dios tiene un tiempo para todo, hermanos. Y cuando usted esté pasando por una crisis, por larga que sea, alábelo, porque le está enseñando algo que de otra manera usted no aprendería. ¿Cuánto lucha Dios contra mí y contra ustedes con nuestro orgullo, hermanos? Fíjense que nuestro orgullo es terrible, hermanos. ¿Cómo nos gusta la apariencia y que nos echen flores y que nos echen vivas y aplausos? ¿Pero necesitamos eso, hermanos? No. ¿Qué necesitamos? La llenura de Dios, fíjense. Cuando usted está lleno de Dios no necesita nada. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que cuando usted está lleno de Dios, todas las puertas se le abren. Amén. Cuando usted comienza a vaciarse de Dios, las puertas con el tiempo se empiezan a cerrar, pero ya no se abren. En Apocalipsis 3, verso 8, si mal no recuerdo, Jesucristo dice algo formidable para nosotros. Dice: he aquí, yo abro una puerta que nadie puede cerrar, ¿verdad? Porque esa es la bendición que tiene la persona que se llena de Dios, que tiene una relación fuerte con Dios, que mantiene ese vínculo poderoso con Dios. Porque separados de Él, hermanos, nada podemos hacer. Pero su oración también, cuando le pusimos atención, incluye a los judíos, incluye también a los gentiles. ¿Se fijó en el verso 31 como dice? Luz para revelación, ¿a quiénes? A nosotros, los gentiles. Pero también dice: y gloria de tu pueblo Israel. Aunque paradójicamente Israel no cree en Jesucristo, ¿verdad? Es una minoría tremenda. Y lo último, y con esto estamos cerrando el mensaje, es la profecía de Simeón. Esta profecía que Simeón da es algo que cuando la leemos la Biblia no le ponemos mayor atención. Por lo regular, cuando leemos la Biblia vamos como en avión, vemos las cosas pero de muy lejos. Pero fíjese que cuando usted tiene el Espíritu Santo y usted comienza a leer ya con experiencia la Biblia, el Espíritu Santo lo va deteniendo y usted comienza a descubrir cosas que ya había leído pero que no había comprendido. Aquí vemos nosotros en esta porción, si usted me acompaña, Lucas 2, versículos 34 y 35. Mira la bendición, dice, profética. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Perdone que me detenga aquí. María iba feliz con ese bebé. María iba llena de gozo de ver que era un niño diferente a los demás, porque era Dios encarnado. Pero este hombre viene y después de todo lo bueno que habían platicado, viene y le dice: pero el niño va a ser rechazado. ¿Qué haría usted que usted llevara a su bebé a la iglesia a presentarlo y le dijera al pastor: dice que veo algo terrible en el niño? ¿Qué le diría usted? Va a ser rechazado por todos. Pongan atención a lo que leímos, porque ahí está diciéndole Simeón
He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Fíjese que solo ahí María comienza ya a tener en su corazón sufrimiento y dolor. Si usted va a Mateo 12, del 46 al 50, se va a encontrar con aquella porción que dice que Jesús estaba predicando y enseñando, y llegaron a tocar a la puerta. Y alguien llegó y le dijo: Señor Jesús, ¿qué? Dijo Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Y le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la voluntad de mi Padre. No estaba siendo peyorativo con su madre, estaba dejando una enseñanza. Ahora, ¿por qué el Señor no le hizo caso a María y se olvidó ver qué era lo que quería? María andaba afligida por él porque sabía el odio que estaba levantando en el corazón de muchos religiosos. María tenía temor en su corazón de que a su hijo se lo iban a matar. Se recuerda que en una oportunidad, cuando va cargando la cruz, él se refiere a ella y a las mujeres que lloran por él cuando lo ven tan lastimado, tan herido, tan golpeado. Y él se voltea y les dice: mujeres, dice, no lloren por mí. Él les está diciendo: esto tenía que ser así, es parte del proceso para la bendición de ustedes. Amén. Lloren por ustedes. María estaba afligida como buena madre, como mujer, por su hijo, por la vida de su hijo, pero no estaba comprendiendo que era algo necesario, porque el Señor Jesucristo estaba llevando en la cruz del Calvario todos mis pecados, todos mis errores, todas mis equivocaciones, todas mis faltas, todas mis maldades. Todo eso lo estaba llevando Él por mí. A mí me tocaba ir a la cruz y que me clavaran ahí y que me mataran. Eso me tocaba a mí, porque yo soy un ser humano lleno de defectos y de pecados y de deficiencias. Porque no hay uno, dice la Biblia, que pueda decir que es bueno. Pero Él dijo: aunque no merece, yo lo amo y voy a morir por Él. Y voy a pagar por todos sus errores, sus pecados y sus equivocaciones. Por eso es que había llegado a amar a Dios, porque nunca había comprendido eso. Y llegó el día en que lo logré comprender. Y dije: Señor, ¿quién soy yo para que tú hayas tomado mi lugar en la cruz del Calvario? Para que murieras por mí si yo no cambio, Señor. En mi naturaleza, en mi interior, siempre está el deseo carnal, la concupiscencia, el egoísmo, los celos, la envidia. Todo eso está en mi naturaleza. Soy un ser humano. Pero el Señor quería enseñarme que por eso es que vino Él al mundo, porque no podemos cambiar. Y Él tomó ese precio tan alto de que no podemos cambiar nuestra naturaleza para morir en la cruz del Calvario. Pero creo algo nuevo, que se llama el nuevo nacimiento. Y cuando usted nace de nuevo verdaderamente, usted comienza a cambiar desde lo más profundo de su ser, desde la raíz de su ser, desde el origen de su ser. Usted comienza a cambiar, porque usted nació espiritualmente, y lo que comienza a cambiar en su interior es su espíritu, y al ir creciendo su espíritu va tomando capacidad y madurez sobre la naturaleza del pecado. Por eso es que nosotros cambiamos. Lástima que uno aprende eso con la edad. Qué maravilloso sería que a mí me hubieran enseñado desde que nací estas cosas. Mi vida hubiera sido diferente. Pero Dios tenía un plan, ¿verdad? Amén. Y Él sabe por qué pasó lo que tenía que pasar. Pero de verdad, yo los reto a que ustedes analicen en su persona lo maravilloso que es Dios al aceptarnos y perdonarnos y tomar sobre sí mismo las faltas que tenemos que pagar, pagándolas Él por nosotros. Es algo que no lo tenemos como gratitud en nuestro corazón. Incluso a veces ni nos interesa ni nos importa. Pero eso es lamentable. ¿Qué es Jesús para los judíos entonces? Piedra de tropiezo. Vayan conmigo, si es tan amable, a la primera epístola de Pedro, por favor. Mire ahí conmigo en el capítulo 2.
Yo le pido a Dios que me tenga paciencia, porque lo que quiero es que usted no solo reciba en su oído el conocimiento, sino que usted lo analice y lo pueda digerir. Porque lo importante no es que usted se siente, escuche y se levante y se vaya. No, lo importante es que el poder de Dios a través de su palabra entre en usted y usted lo pueda retener para su propio beneficio. Amén. Por eso dice aquí Pedro, si es tan amable de acompañarme, versículos del 4 al 8, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No son sus sacrificios, sino los sacrificios de Cristo que usted toma para sí. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también, ¿qué dice? Destinados. Ahí está hablando de que van ¿a dónde? Al infierno. Eso es algo que la gente no logra comprender también. A veces creemos que el infierno es algo utópico, pero el infierno existe, desgraciadamente, hermanos. El príncipe de los cronistas que había en Europa hace más de un siglo era de Guatemala, era un guatemalteco, y él tenía una gran amiga, y como les llamaba mucho la atención lo esotérico, le digo a la amiga: ¿será que hay infierno? Le digo, ¿tú qué crees? Le digo. Ay, le dijo él, no sé, le dijo, hagamos algo, le dijo él, hagamos un pacto, que el que se muera primero regrese y le diga al otro si hay infierno. Y él murió primero. Él murió primero. Y ella estaba cerrando las ventanas de su casa en París, porque ahí vivía ella, cuando un viento le abrió la ventana y ella se asustó, y cuando se hizo para atrás entró la voz que le dijo: Marita, sí hay infierno. De que ella se estremeció, porque lo habían pactado. Usted no necesita ese tipo de experiencia. Usted sabe, porque la palabra de Dios no miente, que aquí dice que hay infierno. Hay un infierno. Hay un cielo y hay un infierno. El propósito de Dios de que nos reunamos a hablar de Él y de la palabra es para que nos preparemos, para que no vayamos a ese lugar. Porque el que entra al infierno, hermanos, no puede salir de ahí. Y fíjese que no es por obras, no es porque usted sea una persona impecable, una persona intachable, alguien inmaculado. No, por favor, entiendan. Por eso le hablé de la labor de Cristo. Nosotros le ofrecemos a Dios sacrificios a través de Cristo, creyendo en lo que Cristo hizo por nosotros. Porque nosotros no podemos hacer sacrificios. ¿No se recuerda que Jesucristo mismo enseñó que Dios no quiere sacrificios que nosotros le daríamos? ¿Qué le puede usted sacrificar a Dios? Sus propiedades, Dios se las dio. Amén. Algún animal que usted posea, Dios se lo dio. Todo viene de Dios. Pero su corazón sí se lo puede sacrificar usted a través de Cristo, transformando su vida y sus acciones, sus actitudes y sus pensamientos. Dios dice algo aquí en el verso 35 que leímos. Si usted le pone atención, Lucas 2:35, mire cómo dice aquí: y una espada traspasará tu misma alma. El rechazo que iba a sufrir el Señor y la muerte de cruz. María se ha de haber conmocionado con esas palabras, pero mire lo que dice: para que sean revelados los pensamientos de muchos
Esa muerte de Cristo es para revelar lo que hay en el interior de nosotros. Como les decía, nosotros proyectamos una imagen, pero Dios puede ver lo que realmente hay en el interior de nosotros. Él puede saber si realmente nosotros somos genuinos o solo somos de apariencia. Por eso Dios no quiere carne mejorada. Dios quiere nuestros espíritus, hermanos, que estén salvando nuestras almas de esa muerte eterna. Jesús, la piedra de tropiezo para muchos que cayeron, pero otros se levantaron. Y esa espada que traspasó el alma de María. Simón profetizó que Jesús sería una señal paradójica. Algunos caerían por causa de él. Vea conmigo, por favor, Isaías capítulo 8. Todavía no se quieren ir, hermano. No. Alabado sea Dios. Amén. Y mira cómo le pedí a Dios que me permitiera hablarles y que ustedes recibieran la palabra. Y que la palabra les sirva, hermanos. Miren, la vida no es solo comer y dormir, hermanos. No. La vida es más que eso. Mire, va a llegar un momento en su vida que usted se va a quedar solo. No sé de qué manera, pero se va a quedar solo. Sobre todo en la ancianidad. Y cuando usted es anciano no tiene interlocutores, ya se le murieron. Se queda solo. Y entonces ahí es donde uno comienza a decir: Señor, ¿por qué dejé que mi vida se fuera al caño? ¿Por qué la vida se me fue como agua entre los dedos? ¿Por qué no aprecié cada instante? ¿Por qué no te tuve conmigo para que yo pudiera ver con mis ojos espirituales que no era como yo pensaba, como en mi arrogancia yo creía que era, sino como tú nos enseñas? Mire lo que dice aquí en Isaías 8, 14 y 15. Es una profecía más de 600 años de que naciera Cristo antes. Dice: entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán, dice, apresados. No está hablando de la ley humana, está hablando del mal. Mire, cuando una persona comienza a entrar en los vicios, comienza a tener una vida disipada, esa persona cree que es feliz, cree que está viviendo la vida, cree que, qué lindo, viva la pepa. Te voy a decir algo: esa persona está enredada. ¿Sabe cómo lo llama eso la palabra de Dios en los profetas antiguos? Dice que son almas casadas al vuelo por el mal. Están enredadas en el mal. Mire, si alguien que usted conoce es adicto a la pornografía, rételo. Dígale que por un día no vea pornografía. Se va a asombrar usted. Si esa persona es honesta, le va a decir: no puedo. Si alguien fuma cigarros, dígale usted: por un día no fumes. Y esa persona le va a decir: no puedo. Si alguien es alcohólico y usted le dice: ya no beban más, esa persona le va a decir: no puedo. Y no le está mintiendo, porque jamás se dieron cuenta que se habían enredado en algo que no lo suelta. A mí me soltó la misericordia de Dios de esos vicios. Alabo el nombre de Jesucristo, porque eso gobernaba mi vida. A eso me refiero. Hay gente que dice: yo soy bebedor social, y efectivamente se toman un par de highballs y no tiene problema. Pero hay gente que se toma un highball y pasa un mes tomando, hasta vende la casa y vende la camisa y todo, porque no puede detenerse. A eso se está refiriendo aquí la palabra, que en lugar de ser verdaderamente libres, son atrapados, son enredados en ese mal terrible, y Satanás se deleita en ese dolor. Fíjense, cuando la gente sufre, llora y se destruyen sus vidas y sus hogares, Satanás se nutre de eso, mientras que otros se levantarán. Vaya conmigo ahora a Malaquías, porque Dios es misericordioso. Amén. Y va a dejar que muchos caídos se puedan levantar. Miren Malaquías capítulo 4, al final del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Dice ahí la palabra: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis
y saltaréis como becerros de la... Mire qué gozo el Señor va a poner en nosotros. Perdone que le haga una pregunta y no me la conteste. ¿Qué lo haría a usted ser inmensamente feliz y brincar de la alegría? Piense, por favor, porque parece tan simple. Pero ¿qué lo hace a usted realmente pararse y gritar de la alegría? Le voy a poner de otra manera. Si alguien está viendo jugar, porque aquí son malinchistas, ¿verdad? Está viendo jugar al Barça, no a Shela, ¿verdad? Sino al Barça. Y el Barça mete un gol, ¿qué hace la gente? ¿Se ha fijado? Y no para de gritar, ¡ah! Hasta gárgaras hacen. Gol, dicen al final. Porque eso les fascina, ¿verdad? Eso los hace felices. Por supuesto, si es al contrario, no gritan. Se quieren morir. Pero aquí estamos viendo nosotros que nosotros tenemos gozos que el Señor nos da diariamente y no somos felices, hermanos. Nos levantamos con cara de herrero mal pagado, como decía mi tía Charo. Nos levantamos bravos, descontentos. Les voy a poner un ejemplo. Hay una señora bondadosa que cada año me regala chamarritas. Este año no me regaló. Que mis hijos van, son ponchitos, y se los reparten a personas que están tiradas en la noche por todo este sector. Mire, cada noche cuando me voy a dormir, en mi oración le digo: Señor, te agradezco que estoy en una habitación, te agradezco que tengo mis cobijas hasta de plumas, te agradezco, Señor, que tengo calor, te agradezco que tengo cómo taparme, cómo poder resistir el frío, pero te suplico que tengas misericordia de los que están en la calle, de los que se juntan unos a otros y están tiritando del frío, y muchos amanecen muertos de hipotermia. Te pido que tengas misericordia de ellos, Señor. Ayúdalos, por favor. Por eso le digo, a veces nos levantamos enojados y no nos damos cuenta que al que estamos ofendiendo es a Dios. Dice que, ¿qué es el gozo de nosotros? Dice que Dios es nuestro gozo porque es nuestra fortaleza. Él es nuestra fuerza. Hoy que veníamos para acá, entrando aquí, nos avisaron que la alarma de mi casa contra el robo se había activado. Mi hijo y mi nieto se tuvieron que ir para allá. Yo estaba muy afligido, pero después comencé a darle gracias a Dios que los dos se fueron de buena voluntad y contentos a hacerme el favor de estar en la casa hasta que yo llegue. Porque la empresa esta no se hace cargo de mandarme un técnico. Hasta que puedan, dice que lo van a mandar. Pero lo que estoy tratando de decir es, nosotros debíamos de ser felices, fíjense, porque Dios está con nosotros. Amén. De verdad. Mire, yo voy a los hospitales a orar por los enfermos. Y yo miro hombres y mujeres, niños, hombres maduros, hombres ancianos o mujeres, cuando tienen un cáncer y se están revolcando en la cama del dolor, y tiemblan y sudan del dolor, y gritan de una manera que usted no tiene ni idea. Cuando salgo de ahí le digo: Señor, ¿quién soy yo para estar sano y no tener ese padecimiento tan terrible que estas personas están enfrentando? Y comienzo a darle gracias a Dios porque estoy sano, porque estoy vivo, porque puedo comer, porque puedo caminar, puedo hacer tantas cosas, hermanos. Por eso le digo, perdone que le hable de estas cosas que parecen tan baladís, tan intrascendentes, pero que constituyen la estructura de nuestra vida diaria, y que nosotros debemos pensar en ese Dios de amor que nos libra del mal, nos libra de la enfermedad, nos libra del hambre, de la escasez, del dolor, del sufrimiento. Él nos ama, hermanos, de veras. Tenemos que tener gratitud por todo ese amor que Él tiene por nosotros. Con Jesús no habría una posición neutral, por eso lo aborrecían. O estaban con Él o estaban contra Él. ¿Se recuerda que Él se los dijo a los discípulos? El que no es con nosotros, dijo, contra mí es, dijo, simple, sencillo. Pero yo le dejo en su corazón que usted hable con Dios y le diga: Señor, ¿cuál es mi secreto? Simeón tenía un secreto.
Verte a ti y saber que no iba a morir sino después de ello. ¿Cuál es mi secreto, Señor? ¿Qué me quieres revelar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres compartir? Dios quiere que nosotros aprendamos de Él. Y Jesucristo lo dijo claramente en su oración sumo sacerdotal en San Juan 17, cuando dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos iba a conducir a toda verdad. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que Él no nos lleva al engaño, ni a la mentira, ni a la traición, sino a la verdad. Y dice en San Juan 8, en el verso 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cierren sus ojos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cómo te damos gracias, Señor? Porque conocemos quién es Jesucristo. Porque le hemos abierto nuestro corazón y Él está morando en el interior de nuestro ser. Porque Él cada día nos habla y nos enseña cosas maravillosas que nos permiten tener una óptica diferente de la vida. Nos pone en una posición de altura para que nuestra visión periférica sea extensa, para que podamos nosotros comprender el inmenso amor que lo mueve cada día sobre nosotros. Cada noche Él está con nosotros. Cada amanecer, cada despertar, Él está con nosotros. En cada momento de crisis, Él es nuestra fortaleza. En cada momento de gozo, Él se regocija con nosotros. Padre amado, yo te pido que bendigas a este pueblo tuyo, que tomó tiempo de su vida para que esta mañana estuviera aquí escuchando tu palabra poderosa, Señor. Por lo tanto, yo te imploro y te suplico con reverencia en el nombre de Jesús, que tu palabra quede grabada en el corazón, en el espíritu de cada uno de mis hermanos y mis hermanas esta mañana, para que sea un recurso formidable para sus vidas, para que lo recuerden siempre, para que eso nutra su espíritu, fortalezca su alma y tenga su cuerpo totalmente sano. Te pido que no sea parte de ellos tu bien, tu amor, tu gozo, tu favor y tu misericordia, dándoles revelación de sus vidas. Y te ruego que abras las ventanas de los cielos y que derrames de tu bendición hasta que sobreabunde de forma integral, para que su espíritu, su alma y su cuerpo sean benditos, sean saciados, sean colmados de tu favor, de tu presencia y de tu amor. Te pido con todo mi corazón que el resto del día puedan meditar en lo que es tu amor a través de la palabra para sus vidas, y que se regocijen en su corazón de ser salvos y de tenerte a ti morando en su interior. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame abundantemente en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. El Señor los bendiga ricamente, mis hermanos.